Ok, hoy vamos a ver un poco de lo que son los mapas y los sets, que son dos estructuras que en este libro, que es el que manejamos, están en el apartado de estructuras dinámicas, pero en este caso de estructuras dinámicas no lineales. ¿Qué significa esto? Que no se guardan, por ejemplo, como los vectores o las tablas que ya vimos en clase, no se guardan en forma lineal, sino en una forma de árbol. En este caso, las estructuras como las que vemos acá, que son la cola de prioridad, conjunto y los mapas, son estructuras que se guardan en forma de árbol de este modo. Bueno, en este caso nos toca hablar de los sets y de los mapas. Vamos a empezar por los sets, que traducido al español serían conjuntos. Entonces, un conjunto es un contenedor asociativo que contiene un conjunto ordenado de objetos únicos. Esto es muy importante porque esta estructura no permite datos repetidos. Por ejemplo, todas las estructuras que vimos antes, los vectores, los arreglos, las matrices, podías guardar cosas repetidas, en este caso ya no. Y aparte de no aceptar elementos repetidos, te lo ordena de menor a mayor. En este caso, la ordenación se realiza utilizando una función de comparación, que en este caso, por defecto, siempre va a ser de menor a mayor. En números, el 2 va a estar antes que el 8, por ejemplo, y en palabras va a estar en orden lexicográfico, que también ya lo llevamos en clase, que es un orden en el que es como el orden del diccionario, donde la palabra, por ejemplo, casa viene antes de la palabra ratón, o la palabra cama viene antes de la palabra casa. Y esto que les hablaba mucho en clases de la complejidad, en un conjunto, la complejidad de insertar, eliminar o buscar un elemento o el logaritmo 2 de n. Lo que significa que, por ejemplo, para encontrar un elemento en un vector, nosotros tenemos que recorrer todo nuestro vector y vamos a tomarnos, en el peor de los casos, todo el tamaño del vector para encontrar un elemento. Pero en este caso solo nos tomamos un tiempo logarítmico. ¿Cómo se crea? Pues vamos a ir con el código. Voy a hacerlo acá en Sublime. Ustedes lo hacen en su code blocks. Bueno, de hecho, a ver, hagámoslo en code blocks para que nos salga igual a todos. Algunos me dijeron que tenían errores con el code blocks. Para instalar el code blocks de verdad, los que tienen errores ponen code blocks en su navegador. Se van acá que dice codeblocks ID de codeblocks.org y se van a downloads y se van acá al que dice binary release. Luego de irse acá, se van al que dice MinGW, porque como les explicaba en clase, que dice setup, y escogen cualquiera, digamos sourceforge.net y lo descargan. Y bueno, esto va a empezar directamente y luego ya es siguiente. ¿Por qué no usamos los demás? Pues porque los demás no tienen el compilador, entonces sin el compilador no van a poder correr ningún programa. Ok, ya tengo mi code blocks, voy a crear una console application. Uy, no sé por qué hace eso. Bueno, estamos en realidad en el módulo 8, pero lo voy a guardar. Bueno, de hecho voy a crear otra carpeta. Estamos acá y voy a crear una nueva carpeta, módulo 8. Ok, y se va a llamar conjuntos. Les voy a pasar este archivo, pero solo el main, no les voy a pasar todo el proyecto para que no se confundan, solamente el código fuente, o sea, solamente este archivo. Ok, acá tenemos la estructura que siempre nos crea, el code blocks. Entonces, primero, para empezar a usar los sets, tenemos que crear un set, pero para crear un set necesitamos acá incluir una librería. Entonces ponemos include set y librería necesaria para usar sets. Ok, set, como les decía, en español se traduce a conjunto, que es lo que estamos avanzando ahora. Luego de esto, pues para declarar un set, al igual que los vectores, como les decía, siempre es la misma receta. Ponemos set y entre menor y mayor el tipo de dato que quiero. Por ejemplo, un int,
puede ser float para números reales, string para cadenas, o bool, aunque eso parece muy innecesario porque solo hay dos tipos en bool, el 0 y el 1. Un double también, o pueden poner un vector de letras o de caracteres. En este caso, para probar, vamos a poner un vector de enteros y le ponemos el nombre que queremos. A cualquier nombre, es como una variable. El nombre de nuestra estructura, en este caso lo voy a llamar conjunto. Ok, ahí está. Bueno, en el libro le llaman conj. Y pues bueno, aquí esto es un poquito más avanzado y la verdad pocas veces se necesita, pero es bueno que lo sepan. Les invito a que lean el libro. Está creando un set, pero con un distinto tipo de ordenamiento. En este caso, con un ordenamiento que es de mayor a menor. ¿Okay? A ver si lo ven. Está creando una función comparadora que es el convec. Entonces, en este caso, está creando un vector, un set de vectores. Y como los vectores no son un tipo de dato nativo, ¿cuáles son los tipos de dato nativo? El int, el float, el double, el bool, char y el string. Entonces, como no es un tipo de dato nativo de C++, no sabe el set cómo lo va a comparar. Entonces, por eso tiene que crearse aparte su propia función que compare. Y en este caso esa función es convec. En este caso no lo vamos a ver. Ok, vamos a ir poniendo datos. Estos son los iteradores, vamos a volver a eso después. Entonces, para poner datos se usa esto, que es el insert. Entonces ponemos el nombre de nuestro set, conjunto, y le ponemos insert. Ven, ahí nos ayuda el code blocks. Vamos a poner los ISOs número 69. Y bueno, y voy a ir copiando esto para ponerlos a mano. ¿Cuántos datos tiene? Tiene 6 datos. Entonces, vamos ahí. 80, 77, 82. 80, 77, 82. Y 75 y 81, bueno, son números un poquito altos. Ya lo tenemos. Ahora sí. Ahorita vamos a recorrer el vector, el set. Lo que quiero que entiendan, sobre todo, es que lo que hemos guardado, estos, 6, y aquí cuántos son. Perdón. Ok, aquí son 6. Pero acá está mostrando 7. Bueno, no importa. Tenemos al 69, al 80. Quiero que al 81 también lo tenemos, al 82, al 75, al 77 y al 78. Al 78 no lo tenemos. Entonces voy a hacer uno más, conjunto.insert, para que el gráfico de acá abajo coincida con lo que vamos a hacer. Bueno, como les decía en clases también cuando les explicaba mapas, que lo vamos a repasar igual más adelante en este video, lo que hacíamos era, lo que les decía era que esto lo guarda como una estructura de árbol. Y en este caso es muy interesante. Por ejemplo, si quiero encontrar el 80, ¿qué hago? Como les decía, estoy acá en el 78, que ve mi mouse, bueno, voy a hacer un poquito más grande. El 78, y digo, a ver, el 80 es mayor al 78, sí. Entonces me voy a ir por mi brazo derecho, que en este caso sería este, ¿no? En el sentido de cómo ustedes están viendo la pantalla. Entonces 78, quiero buscar el 80. ¿Dónde está el 80? A ver, estoy en el 78, me voy a la derecha. Ay, ok, 81 tengo acá. 80 es menor a 81, sí, me voy por la izquierda. Entonces recuerden que a la izquierda están los menores y a la derecha los mayores. Entonces vieron que el 80 lo puedo encontrar en dos saltitos, dos pasos, como les decía. Y si esto fuera una estructura diferente, pónganle que una estructura desordenada, porque recuerden que esto ahorita está ordenado porque está guardado en un set y está guardado en forma de árbol binario. Binario porque solo tiene, esto es como una raíz y tiene dos hijos. Es una raíz y tiene dos hijos, una raíz y tiene dos hijos. Pero si lo guardamos en un vector, que es una estructura que no tiene orden ni nada, bueno, le podemos dar orden, pero paulatinamente no siempre está ordenado. Lo peor que nos pueda pasar para encontrar el 80 es que el 80 esté al final. Que tengamos un arreglo, por así decirlo, no sé, a ver, con los mismos números, 69, 80, 77, 82, 75, 81 y 78. Espero que me entiendan. Por ejemplo, en un arreglo podemos tener los mismos datos guardados sin ningún orden,
pero que esté así. Entonces esta sería la posición 0, este sería mi arreglo B, digamos. Entonces ese sería mi arreglo y tendríamos la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces lo peor que me puede pasar es que el 80 está al final. ¿Y cuánto voy a tardar en encontrar el 80? 6 pasos. Es por eso que los sets son más rápidos. Aquí cuánto tardé en encontrar el 80, 2 pasos. Y lo peor que me puede pasar es encontrarlo en 2 pasos. Por eso les decía que el tiempo es logarítmico. Cambio aquí, lo peor que me puede pasar es encontrarlo en 8 pasos o 7 pasos. Ok, ahora vamos al recorrido de este set. Para lo cual, y luego les voy a dar una aplicación un poco interesante. Aquí tenemos unas cosas más que luego vamos a ir a esas. Ok, vamos a ver el recorrido que es este pedazo de código de acá. Cuando yo les he enseñado de una forma diferente, primero vamos a declarar el iterador. Como recordemos, el iterador no es nada más que un apuntador hacia una dirección de memoria de donde vive nuestro set. Aquí voy a hacer un comentario que conjunto.insert añade un elemento al conjunto, al set. Ok. Declaramos el iterador. ¿Cómo se declara el iterador? Es muy fácil. Copiamos básicamente a dónde queremos apuntar, que en este caso es un set de enteros. Lo copio acá, le pongo dos puntos, que eso significa pertenencia, como les decía. Entonces, iterator, bueno, no se ve en la pantalla, ahí está, iterator, it. ¿Por qué it? Bueno, es un estándar, lo pueden llamar como ustedes quieran, igual es una variable. Luego vamos a hacer el for. Como recuerden, siempre el for tiene 3 partes: el inicio, la condición y el paso o lo que se va a ejecutar en cada iteración. Entonces al principio nuestro iterador va a comenzar en el principio del conjunto. Entonces aquí voy a recargar conjunto.begin. Es un iterador que apunta al inicio del set. Ya está. Luego, ¿hasta dónde va a ir? Bueno, ¿cuál es la condición de repetición? Mientras el iterador, el puntero, no llegue al final. ¿Y cuál es el final? Conjunto.end. Como les decía, igual en vectores, en este caso conjunto.end es un iterador que apunta al final ficticio del set. ¿Qué es un final ficticio? Bueno, recordemos que, por ejemplo, en un vector, que los iteradores son muy parecidos acá igual a lo que era un vector. Entonces este sería el inicio, entonces este sería el begin, el 69, y el final no es el 80, en realidad es una posición ficticia que se crea aquí, una posición como vacía, ahí está apuntando. Bueno, les voy a mostrar mejor esta página que se les recomiendo siempre, que es Minidosis, para que entiendan un poco mejor y recuerden cómo funcionan estos los iteradores. Porque recuerden que en vectores no es muy necesario el uso de iteradores. Entonces vamos acá a ver los iteradores por un momento para refrescar nuestra memoria. Entonces, bueno, espera, hasta acá. Tenemos una gráfica muy bonita que nos mostraba dónde estaba el end y dónde estaba el begin. Wow, creo que no lo vamos a encontrar acá en este tema, tal vez está en vectores. Igual les invito a leer esto y borrar un vector. Sí, creo que no está acá. Ok. Yo no dudo que esté acá, pero este no lo vimos. Pero es un... no está acá. Vamos a ver acá en el tema que son vectores. Aquí tenemos todos los temas, básicamente los más recomendados que aprendan para... tal vez estén listos. A ver, vamos a ver. La clase vector, algún cierto. Pushback, concatenar, asignar vectores, comparar vectores. No dudo que está acá. Bueno, pero espero que se haya entendido lo de la posición ficticia. Una list que no lo llevamos, pero
que es básicamente igualito al vector, solo que no tiene posiciones y se tiene que usar con iteradores. Bueno, mala suerte, no lo pude pillar. En realidad debería estar por acá, a ver. Iterar al revés. Tengo la fe de que está acá. Y sí, aquí está. Entonces, lo que tenemos ahora es la parte azul de esta fotografía, de esta imagen, en la que el inicio es el principio de nuestro vector, o en este caso nuestro set, y esto va hasta el final, pero como decía, el final no es una posición, no es una posición que está en el vector, es una posición ficticia que está después del final, porque acá está nuestro for, dice, empieza en el comienzo, luego voy acá, ¿es el final? No. 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 Y ahora sí, y ahí acabó, ¿no? Ya acabó de recorrer el vector y luego dice, ¿es el final? Sí. Entonces recién finaliza todo. Muy buena fotografía. También hay iteradores que van al revés, que son los reverse iterator. Que también los invito a que los revisen. Ok, volvamos al código. Entonces, esto apunta a una posición ficticia que señala el final. Y finalmente el ítem más, que es lo que único que hace, es que hace lo que les decía acá, que hace pasar al siguiente. O sea, estamos acá en el inicio, luego ítem más lo que va a hacer es pasarlo acá. Y así, sucesivamente. ¿Ya está? En este caso, a diferencia de los mapas, esto solo tiene un elemento. Entonces, para acceder a ese elemento usamos asterisco para acceder a los elementos de cualquier iterador, porque recuerden, si imprimen IT y vamos a probarlo, les va a salir cualquier cosa, incluso tal vez nos marque error. Y pues si nos marca error, dice no match operator, acá está, type R is std ostream, o sea, dice no puedo imprimir mi iterador. Otra cosa que les probamos en clase era esto, que con el arroba tal vez podríamos acceder a la dirección de memoria, y de hecho vamos a ver que nos imprime la dirección de memoria de inicio, es porque se está manteniendo. Esto ven es una dirección de memoria, pero para obtener el valor ponemos asterisco. Ahora sí nos va a imprimir. ¿Y qué es lo que tiene dentro de nuestro set? Pues enteros. Entonces el set sabe imprimir enteros, así que los va a imprimir. Y como ven, tenemos a los enteros ordenados, tal y como estaría acá. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo recorre esto? Empezamos 69, 75, 77 y está ordenado. Y si insertar algo más, voy a insertar algo más para que vean que no hay trampa. No sé, un 100, por ejemplo, que no, algo que esté al medio, más al medio. Un 76, por ejemplo. Y van a ver que sigue ordenado y siempre va a estar ordenado el set. La única dificultad es que tienen que accederlo con iteradores. Aquí está, el 76 que acabo de añadir. Muy bien, eso es todo lo que corresponde a sets. Sin embargo, tenemos algunas funciones más, como por ejemplo podemos saber su tamaño, que ahorita nos va a servir para una aplicación bien interesante. Podemos imprimir el tamaño. Bueno, el tamaño, porque recuerden que no hay ñ acá en C++. Tamaño del set es, y voy a imprimir 2 puntos, y acá así, y voy a imprimir conjunto.size. Bueno, esto ya debe ser muy conocido por ustedes, siempre lo hemos usado, el size, en todas las librerías estándar está. Recuerden que las librerías estándar son el vector, el map, el set, el QE, el stack, las colas, las pilas, los deques también, las colas dobles, los priority QEs que no llevamos porque no están en el contenido. Bueno, miren, y voy a imprimir que el tamaño de mi set en este caso es 8. Ahora, ¿qué pasa cuando añado un duplicado? A ver, vamos a duplicar todos estos 4. Vamos a ver qué sucede. Voy a duplicar estos 4. Y miren, no se va a añadir de nuevo, como esperaríamos. Bien, lo siento. Uy, lo cerré. Ya, voy a hacerlo de nuevo. Bueno, para variar, mi código es este. Estoy añadiendo duplicados porque ven aquí el 82 está duplicado acá, también hay un 82, el 77 y varios números. Lo que hace este programa, que
Voy a cambiarlo porque ya no sigo molestando porque está muy grande. Ok, ahora sí. Como ven, no he añadido dobles y el tamaño del set sigue siendo 8. No importa si añado más elementos duplicados, que no está. Como les decía en clases también, hay una nueva estructura que es multiset. Entonces, ven, se pinta igual, es un multiset. Este sí aguanta, y se los quiero enseñar. Este sí aguanta lo que les decía de elementos duplicados. Entonces, ven, sirve mucho a veces cuando quieres ordenar, pero con elementos duplicados. Y ahora sí el tamaño del set es 12, porque añadió 275, 277, 281, y etcétera. Aunque parezca poco usual, es muy bueno, pues nos mantiene siempre ordenado una lista. Cuando queremos tener una lista, un conjunto de números ordenados, debemos usar sets. Bueno, volvamos al set normal. Y para usar un multiset no necesitas otra librería, simplemente la librería set. Ok. Sigamos. Tenemos también la empty. Por alguna extraña razón queremos saber si nuestro set está vacío. El set. Y este es un booleano. Entonces vamos a preguntar si conjunto.empty es igual a true. Ahorita vamos a arreglar ese if porque algunos ya me deben estar diciendo que está mal. Y en verdad está mal. Entonces conjunto.empty igual a true. ¿Qué significa? Estoy preguntando acá. Como les decía, los lenguajes cada vez se acercan más a cómo hablamos, ¿no? En este caso, como hablamos en inglés, pero muy parecido. Nos estaba diciendo el conjunto empty, ¿qué es? ¿Vacío? ¿El conjunto está vacío? Si la respuesta es sí, ¿qué imprimo? A ver, el conjunto está vacío. Entonces, ¿el conjunto está vacío? Sí, el conjunto está vacío. Bueno, el set le pondremos para no entrar en ambigüedad. El set está vacío. Si no, entonces si el set no está vacío, entonces solo le queda imprimir el set no está vacío. Entonces, una forma es esta. Y como les decía, esto está súper mal porque lo que en realidad evalúa un if es un booleano. Entonces, esta función, bueno, este método de los sets nos devuelve un booleano. Nos devuelve true si es que está vacío y nos devuelve false si es que no está vacío el set. Entonces no hay necesidad de compararlo, como siempre les decía en clases. No hay necesidad, y aquí preguntamos, el set está vacío, el set no está vacío. Si volvemos a correr, nos va a salir que el set no está vacío. ¿Ven? Y el tamaño del set volvió a ser 8 porque quitamos el multiset ahí arriba. Ok, luego tenemos algunas otras funciones, que son el clear, que por ejemplo cuando nos dan varios casos de prueba, cosas así, podemos no destruir completamente el set, sino simplemente borrar todo su contenido. Por ejemplo, conjunto.clear. Clear viene en español significa limpiar. Y si nosotros imprimimos el tamaño después de hacer un clear, vamos a ver que el conjunto sigue existiendo, pero que todos sus valores se han borrado. Vamos a ver. ¿Ven? El tamaño del set es 0. ¿Por qué? Porque hemos borrado. Pero sigue existiendo. Es muy diferente a redeclarar o a eliminar completamente nuestro set de la faz de nuestro programa. Entonces el clear, ¿qué hace? Borra todos los elementos de un set. Entonces conjunto.clear borra todos los elementos de un set. Y acá el empty lo que hace es conjunto.empty nos da bueno, a ver, pondremos devuelve true, voy a ponerlo con mayúscula, en caso de que esté vacío el set, y false en caso contrario. Perfecto, y como ya saben, el size lo único que hace es conjunto.size nos devuelve el tamaño, ahora sí, el tamaño del set. Super. Y luego tenemos, como les decía, el clear, que lo elimina. El insert, que esto es
Esto es casi, como les decía, es simplemente el insert que usamos acá. Como les decía, aquí no hay una posición específica, así que aquí el libro está un poco fallado. No necesitamos ninguna posición, simplemente un valor ahí adentro. El erase lo que hace va a ser borrar desde cierta posición hasta cierta posición. El erase con un valor va a borrar uno de esos. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar acá algo. Vamos a decir conjunto.erase y nos dice, a ver, una key type, nos ayuda aquí, un valor que está en nuestro set. Por ejemplo, a ver, pongamos el 75. Vamos a borrar el 75. Vamos a ver qué pasa. Ya nuestro set, recuerden, siempre nos daba que tenía 8, ahora nos debería dar 7. Pues nos dice 7 y el 75 ha salido de la faz de la Tierra. Ya está. Entonces podemos ir eliminando cosas así. Entonces aquí voy a poner conjunto.erase elimina un elemento del set. A ver, veamos qué pasa cuando ponemos un elemento que no está, por ejemplo, 5. Siempre tenemos que probar, somos programadores y no ha borrado nada. Si no está, pues no lo va a borrar. Y si está, lo va a borrar. Es casi intuitivo. Luego tenemos el count, que en este caso nos sirve simplemente para básicamente ver si está o no está el elemento, porque el count nos va a devolver 1 si es que está el elemento y 0 si no está. Porque en este caso los sets no tienen elementos repetidos, pero en un multiset esto nos va a servir bastante. De hecho, alguna vez en las Olimpiadas tocó, sobre todo en nivel 3, un problema con multisets, que era simplemente ir contando cuántas veces había cierto elemento en el set. Entonces, en este caso el count no nos sirve mucho, pero igual lo pueden ver ahí. En este caso dice 0 y 1. El find es así hace básicamente lo mismo. Ahora vamos a ver un find que busquemos el 80, que no está, según yo creo. Bueno, no recuerdo si está o no el 80. Vamos a ver. El 80. Quería ver si seguíamos grabando. A ver, vamos a buscar el 80. Entonces, es igualito. Esto nos devuelve un booleano, conjunto.find 80. Estamos preguntando, ¿está el 80? O sea, en conjunto podemos encontrar al 80. Entonces, si lo podemos encontrar, vamos a imprimir set 80 está en el set. Y a ver, un endline. Y si no, pues vamos a imprimir un 80 no está en el set. Ok. Entonces ya lo tenemos, 80 está en el set, 80 no está en el set. Y probémoslo, bien, disculpas, probémoslo. Vamos a ver si el 80 estaba o no estaba ahí. Y aquí nos está diciendo un error, could not convert conjunto. Ok. Ahora me está diciendo que esto me devuelve. Vamos a ver el libro un momento. Está diciendo que esto nos devuelve. Retorna el iterador apuntando al elemento valor si existe y si no retorna int. Ok, por error mío nos dice que nos devuelve un iterador. Entonces como no es un booleano, no lo puede hacer. Entonces pondremos distinto del final. Si nos devuelve algo distinto al final significa que lo he encontrado. Tal cual acá lo dice la descripción. Esta función retorna el iterador apuntando al elemento valor si existe y si no, retorna int. Valor debe ser un tipo de dato aceptado por el conjunto. La complejidad de esta función es log n. Como siempre es logaritmo en base 2 de n. Toda la vida, todas las operaciones en sets y mapas son de ese modo. Ahora sí, volvamos, va a correr sin problemas. Nos dice el 80 no está en el set. Perfecto. Y en realidad, sí. Ahora aquí nos dice que 80 sí está en el set. A ver, veamos qué pasó. Conjunto.find 80. Claro, aquí estamos. Ah, claro, aquí lo borramos todo, ¿no? Ahora vamos a pasar eso más abajo, que nos confunde ahorita. Ahora sí, 80, ahí abajo borramos todo. Entonces ahora sí, el 80 está en el set. El tamaño del set es 0 porque lo hemos borrado todo al final. Entonces aquí un comentario. Conjunto.find valor
un valor ahí, devuelve un iterador al valor si es que este está, voy a hacer acá, está en el set. Caso contrario, devuelve un iterador apuntando a final. Entonces en este caso a end, ¿verdad? Iterador. Ya estamos, ya vamos a acabar. El lower bound y el upper bound son otras formas de buscar elementos. En realidad, buscar elementos que están cerca de él, si es que no existe algo. Por ejemplo, miren, el lower bound, que si vamos al tractor, el lower bound, vamos a invertir esto, es límite inferior, y upper bound es límite superior. Entonces, esta función retorna un iterador apuntando al primer elemento no menos que valor. Por eso el lower bound, como les decía, es un límite inferior. Al primero que no sea menos que valor. Y acá, en esta función, retorna un iterador apuntando al primer elemento más grande que valor. Parecería que son lo mismo, pero en este caso, no menos que valor. Por ejemplo, si ponemos lower bound de un elemento que existe, va a devolvernos el mismo elemento, pero si ponemos upper bound siempre nos va a devolver uno hacia arriba. Entonces es la diferencia, el upper bound siempre nos devuelve uno hacia arriba. Entonces si es que por ejemplo ponemos el valor máximo, nos va a devolver un iterador al final. Y si en el caso del lower bound siempre nos va a devolver uno abajo, o si es que no existe el elemento, o si es que existe el mismo elemento. Los invito a probar para no hacer el video más extenso. Bueno, aquí están todo lo que se probó. Bueno, los mapas. Quisiera que visiten bueno, ya lo llevamos el lunes pasado, cuando llevábamos todo esto y les enseñaba a encontrar la palabra con más frecuencias, por ejemplo, en una lista de palabras. Entonces, les invito a ver esto. Son 10 videos que tienen todos mapas bien explicados. Primero les voy a explicar lo que son las parejas, los pairs, el first y el second que les mostraba. Bueno, estas dos se las pueden saltar, no son muy importantes. Estas de esta acá sí, y si quieren solo leer y no ver el video, pues las que están con apartado con color verde. La inserción, el conteo de palabras, que es un caso típico de uso de mapas. La búsqueda de mapas, que es el find, y la búsqueda con corchetes, que es lo que siempre usamos nosotros en clase. Y recorrer un mapa, y que es igualito con iteradores. Vayamos a hacer un ejercicio. Y voy a hacer otro proyecto. Como les digo, ya para no ser muy largo este video. En el cual vamos a contar cuántas palabras de una lista de palabras no se repiten. Vale decir, por ejemplo, si tuviéramos, voy a hacer acá abajo, una entrada. Recuerden, siempre nosotros con programación competitiva nos manejamos en entradas y salidas. Bueno, no sé, casa, árbol, camión, casa, árbol, camilla, camión, tajador, marcador. Bueno, ¿cuántas palabras distintas logran divisar acá? Una es casa, árbol, camión, camilla, tajador y marcador. Son 6, pero en total, ¿cuántas palabras son? En total son 10 palabras. Entonces la primera entrada va a ser un número que nos va a indicar cuántas palabras nos van a dar. Nuestra salida debe ser el número de palabras diferentes que están en esa lista. Si nos diera, por ejemplo, todo otro caso, por ejemplo, 5 palabras y todas casa, 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 casa y casa, en este caso la salida sería 1, porque solo tenemos una palabra que es diferente a las demás, es casa, las demás están repetidas. Entonces vayamos a hacer eso. Voy a hacer palabras repetidas. Palabras repetidas y luego vamos a darle finish. Entonces vamos a ver esto. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, un int, voy a decirle cantidad de palabras.
Bueno, esto para que entiendan, ¿no? Ya saben, en competitiva usan nombres de palabras, perdón, nombres de variables más cortos, no sé, campa, o capa, o campa, o campao, para hacerlo más corto, ¿no? Pero esto para hacer software de verdad, ya saben, usen la mayor cantidad de letras posibles. Luego voy a hacer el set y les voy a mostrar cómo nos ayuda ahora. O sea, lo trivial y lo... Hasta antes de saber sets, ¿qué hubieran hecho? Bueno, antes de saber sets y mapas, lo que hubieran hecho hubiera sido hacer... ponerle en un vector, ir viendo y eliminando las palabras que se repiten. Y eso hubiera tardado n cuadrado. En este caso nos tarda básicamente n log n. Y que es mucho menos que hacer dos foros juntos, que nos toma más tiempo. Ok, pido la cantidad de palabras, hago un for que pida esa cantidad de palabras, la cantidad de palabras y más. Este for va a ser esta cantidad de repeticiones. Voy a declarar un string que se llame palabra y ahorita voy a hacer el set. Voy a ir pidiendo la palabra. Ahora, ¿dónde lo guardo? Pues en un set. ¿Por qué en un set? Porque esto no va a guardar repetidas, entonces ahí ya tendría todas las palabras, pero sin que ninguna se repita. Creamos el set va a ser set. ¿Y qué va a tener adentro? Pues en este caso, en el anterior tenía ints, acá está. En este caso va a tener strings. Y va a estar igual ordenado, bueno, lo pueden ver después. Set string. Y ya está, ¿no? Set string. Y lo vamos a llamar lista. Lista. Ok, super. Entonces, ¿cómo poníamos nuestros elementos a una lista? Bueno, a un set. Simplemente ponía el nombre del set, que en este caso se llama lista. Lo pondremos no repetido. No repetidos. Entonces, nuestro nombre del set, no repetidos, punto, insert, de insertar. ¿Y qué voy a insertarle? Lo que acabo de pedir, palabra. Entonces va a ir insertando, pero sin guardar repetidos. Y al final, ¿cómo encuentro cuántos no se han repetido? Pues si recuerdan, hay una función que nos dice, perdón, un método de los sets que nos dice cuántos elementos tiene ese set, que en este caso es el nombre del set, punto size. Entonces, tamaño. Y ya está. Pues así de simple el código. Ahorita voy a contar cuántas líneas hice, pero es muy poquito. Entonces voy a poner esto acá para que vean. Tengo 10 palabras: casa, árbol, camión, casa, árbol de nuevo, camilla, camión, ya está repetido, tajador y marcador. Y son 6 palabras no repetidas. Y ya probemos siempre, y el éxito, como les decía, está en probar casos que no son casos extremos. Por ejemplo, en este caso eran 5 casos repetidos, ¿no? Casa, 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 casa. Y nos da una palabra. Estos son los sets, son muy útiles, como les digo, para guardar cosas y que siempre estén ordenadas, o en este caso para contar cosas que no se repitan. Recapitulando todo y haciendo como un resumen de esta sesión, los sets son estructuras no lineales, dinámicas, porque cambian de tamaño, que no guardan repetidos y siempre guardan en orden esos elementos. Pueden poner enteros, floats, doubles, strings, y en casos extremos otras estructuras, como veíamos en el libro, ponían un set de vectores, por ejemplo. Posteriormente tenemos todos los métodos. Tenemos la forma de crearlo, añadiendo la librería set, que es esta, la forma de creación, que es típica de las estructuras estándar. Tenemos la forma de insertar, que es con insert, la forma de borrar un elemento, que es con erase, y poniendo el elemento que queremos borrar todo, que es clear, recorrerlo con iteradores, y
también formas de buscar, ver su tamaño con punto size, ver si está vacío con punto empty. Y finalmente una forma de contar, si es que estamos usando multisets, alguna forma de buscar con punto find. Y algunos otros datos interesantes que son el lower bound y el upper bound. Lower bound nos devuelve un elemento, el mismo elemento o uno menor, dependiendo de si existe o no existe. Si existe nos devuelve el mismo elemento, si no existe nos devuelve un elemento menor, y el upper bound que siempre nos devuelve un elemento mayor, ¿no? Eso es todo, chicos. Espero hayan entendido. ¿Por qué hice este video? Más que todo porque los sets no forman parte de la currícula acá de Minidosis. Es lo único que les falta por hacer los más pros. Tenemos maps. Entonces yo, si quieren estudiar por su parte en estos días, les recomendaría ver todos los videos, por lo menos hasta maps. Porque luego eficiencia y clases, eso ya no ingresa a las olimpiadas, ¿no? Y si quieren ver cómo hacer incluso jueguitos con C++, pueden entrar a Introducción a MiniWin y mira, van a aprender a hacer un Snake, un Tetris o un Asteroid. Listo, chicos, espero verlos pronto y eso ha sido el tema de sets.